un repasito de lo que estuvimos viendo y vamos a avanzar entonces un poquito más hacia el primer grupo grande de elementos con los que vamos a trabajar, que son los metales. A ver, me dijo Triánico que no se veía bien la pantalla, que se ve medio chiquita. Voy a intentar ver si la puedo agrandar. ¿Alguien sabe cómo agrandarla, hacer la pantalla completa? Ahí en View, En View, sí. Full Screen Mode. Full Screen Mode. Ahí va mejor, Nico. Sí, igual era un tema de mi computadora, no, Ah, bueno. y que no sé por qué hay una diferencia entre Zoom y Meet, porque en Zoom, digamos, tu misma presentación la veía mejor, pero bueno, acá los chicos Bueno. dicen que sí, que se ve bien. Bueno, vamos con esto entonces. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que vimos de los metales. Algunas características generales de los metales desde el punto de vista atomístico, si uno toma un elemento en particular, ve que esos elementos son elementos electropositivos. Tienen bajas energías de ionización, cuesta poca energía arrancarle electrones, tienen poca tendencia a capturar electrones, y esto se refleja en el parámetro electronegatividad como que son elementos de baja electronegatividad. Tienen más tendencia a perder electrones que a ganarlos. Y eso tiene que ver con que tienen, en términos generales, frente a los que no son metales, tienen cargas nucleares efectivas bajas. El núcleo atrae pobremente a los electrones de más energía y en consecuencia eso lo dota de estas características que son tendencia a perder electrones o a poner en juego cediendo electrones. Es decir, van a aparecer nativos, los menos, o en estado de oxidación positivos, como cationes o como elementos que juegan en los compuestos con las regiones de densidad electrónica positiva en la molécula, o sea, elementos que han puesto en juego sus electrones. Como vimos, están bastante distribuidos por la tabla periódica, son la mayoría de los elementos, pero pueden dividirse en grupos, pueden dividirse en los metales S, grupos uno y 2, los metales P, grupos 13, 14 y 15, no todos los de esos grupos son metales, solo una fracción, todo el bloque D, que se llaman también metales de transición, o el bloque F, que se llaman metales de transición interna, también llamados lantánidos y actínidos, porque son los que vienen después del lantano y la actina. Dentro de ese grupo grande de metales hay un subgrupo, que está marcado acá en rojo, que son lo que llaman los metales nobles, o más o menos nobles, es decir, son aquellos que mayoritariamente en la naturaleza se encuentran en estado de oxidación cero. ¿Sí? A pesar de ser metales, a pesar de tener tendencia para los electrones, son los que, puestos en condiciones normales, con los oxidantes usuales que aparecen en la corteza terrestre, no alcanza para oxidarlos y aparecen entonces en su forma nativa. Son los metales también llamados nobles, ¿no? La plata, el oro, el cobre, y después metales más raros como el rutenio, el rodio, el paladio, el osmio, el iridio y el platino. Esos es un subgrupo particular que ya los encuentro en su estado natural, en su estado nativo, estado de oxidación cero en la naturaleza, y todos los demás aparecen en formas oxidadas con estado de oxidación positivo. Es decir, que si los quiero obtener en su estado nativo, tengo que hacer algún procedimiento para poder reducirlos. Están formando partes de compuestos y yo los quiero reducir a su estado nativo. Algún tipo de proceso químico voy a tener que hacer para lograrlos obtener nativos y después usarlos nativos. Desde un punto de vista microscópico ahora, si no tomo un solo átomo, si no tomo un conjunto de átomos, por ejemplo, si me pregunto cómo es un pedazo de cobre, o cómo es un pedazo de plata, o un pedazo de oro, un mol, pongamos, lo que voy a encontrar es, desde el punto de vista clásico, que hay una estructura ordenada, como si fuera un cristal, pero en esa estructura ordenada los núcleos no son como en un cristal iónico, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Son todos núcleos cargados positivamente. Son todos núcleos del metal, es un elemento puro. ¿Y qué pasa con ese metal? Bueno, como tienen alta tendencia o baja tendencia a capturar electrones, los electrones son lo que llaman electrones lábiles, se pueden sacar o arrancar más o menos fácilmente del metal,
Lo que pasa es que esos electrones están deslocalizados entre todos los núcleos y forman una especie de mar de electrones que baña a todos los núcleos y son los que mantienen unidas a la estructura, ¿no? Porque si solo hubiera cargas positivas, la estructura no se puede mantener porque hay repulsión entre las cargas. Y esos electrones son los que estabilizan la estructura, pero están más o menos libres, moviéndose a través de toda la red. Desde el punto de vista de una interpretación no tan clásica, sino que recurra a una estructura más refinada o un modelo más refinado, por ejemplo el de orbitales Javi, moleculares. Sí, perdón. Eh, Eso que sean deslocalizados que tiene que ver porque tiene carga nuclear efectiva baja. El... exacto, al tener carga nuclear efectiva baja, lo que pasa es que todos los núcleos están atrayendo a esos electrones. Entonces, finalmente los electrones se terminan deslocalizando. No pertenecen, si uno pudiera hacer un mapeo, no vería un átomo neutro. Vería un núcleo positivo con una densidad electrónica, como una especie de mar de carga negativa que va bañando a todos los núcleos. Y tiene que ver con esto, con esa baja potencial de ionización que tienen los metales. Es fácil deslocalizar esos electrones. Es fácil arrancarlos, ¿sí? Me cuesta poco en energía arrancarlos. Y también va a ser fácil entonces deslocalizarlos, es decir, ponerlos a circular en una especie de nube electrónica gigante que bañe a todos los núcleos que forman parte del metal. Esta interpretación, que es la interpretación clásica, que se hace de lo que se llama la unión metálica, puede ser reinterpretada en términos de orbitales moleculares, pensando que lo que estoy teniendo en realidad es un orbital molecular gigante, no es un orbital molecular restringido a 2, 3 o 4 núcleos, sino es un orbital molecular gigante que tiene contribución de todos los orbitales atómicos, de todos los átomos que forman parte de ese pedazo de metal. Entonces lo que ocurre ahí es como sumo infinitos, un número del orden de 6 por 10 a la 23, pongamos que es un mol, como sumo infinitos orbitales moleculares, atómicos, tengo infinitos orbitales moleculares. Esos infinitos orbitales moleculares que aparecen hacen que cuando yo los sumo, la diferencia de energía entre ellos sea muy chiquitita. Está cuantizada la energía, pero es tan chiquitita la diferencia de energía entre dos orbitales atómicos contiguos que prácticamente lo que tengo es una banda, lo que se llama una banda continua en el metal. ¿Sí? Es como si sumara uno acá, otro enseguida, otro, y tengo infinitos. Tantos como orbitales atómicos contribuyeron a formar ese orbital molecular. Y ese orbital molecular, como es contribución de todos, está deslocalizado sobre todos los núcleos. Y ese es el mar de electrones que tengo, una especie de orbital molecular de tamaño macroscópico, deslocalizado sobre todos los núcleos que forman parte de la estructura del metal. Y después, de acuerdo a cuál sea en la configuración electrónica de los átomos, por ejemplo, si es del grupo 1 será S1, entonces como tengo siempre el doble de orbitales moleculares que el de orbitales atómicos, lo que tendré es que esa banda que se formó está semillena. Entonces, es muy fácil mover electrones, fíjense que promover electrones desde estos orbitales moleculares a estos implica deslocalizarlos, mandarlos a un orbital atómico que está mucho más lejos. Ese proceso de mover electrones, de promover electrones desde esta zona de energía a esta zona inmediata superior, es lo que da lugar al fenómeno de la conductividad eléctrica en los metales. Lo que estoy haciendo cuando verifico que un metal es buen conductor, lo que estoy haciendo es desplazando electrones por acción de un campo eléctrico externo. Pero para desplazar electrones, lo que tengo que hacer es mandarlos de un orbital a otro, y a otro que esté más lejos, que tenga más energía. Bueno, eso es muy fácil en este metal porque todos los orbitales vacíos están muy cerquita en energía. No requiero energías muy grandes para hacerlo. Requiero energías del orden de la energía que proporciona, por ejemplo, una fuente externa de energía. No necesito la luz para hacer esa promoción. ¿Sí? Son valores de energía realmente muy chiquititos. Si el metal llega a venir del grupo 2, por ejemplo, tener todos sus orbitales atómicos llenos, ahí esta banda estaría completa. Y ustedes me dirían, bueno, ahora la banda se completó, porque tengo tantos orbitales moleculares formados como electrones tenía. Entonces, ¿cómo es que los metales del grupo 2 pueden conducir? Bueno, lo que pasa ahí es que en los metales no solo los S se pueden combinar, sino también los P se pueden combinar, porque están muy cerca en energía. Y lo que ocurre es que hay una superposición de la banda S con la banda P.
Al juntar infinitos orbitales p, la suma de todos los orbitales p me da un orbital p de menos energía, que tiene menos energía que el mayor orbital s formado entre toda la contribución de los orbitales s. Entonces lo que se produce es un solapamiento de la banda p con la banda s. Y ahora, a pesar de que en esos metales la banda s está llena, bueno, al superponerse me da un montón de orbitales accesibles, y también voy a ver procesos de conducción en los metales del grupo 2. Van a también ser buenos conductores de la electricidad. ¿Por qué? Porque hay solapamiento de la banda P con la banda S. Javi, ¿Sí? perdón. El hecho de que tenga, no sé cómo decirlo, pero que tenga mucho espacio arriba, no sé si es la forma de Sí, describirlo, acá. libre, ¿hace que cambie algo en las propiedades del metal? ¿Modifican algo? Técnicamente lo que vos decís es que el metal conduce o no conduce. Eso es lo que vos necesitas. ¿Hay espacio, hay bandas libres? Sí, bueno, va a conducir. Esto además, tener electrones muy arriba en energía le va a dar otras propiedades que tiene que ver con ¿cómo se llama? La posibilidad de tener promociones de electrones hacia orbitales moleculares de conducción por acción de energías más altas, por ejemplo la luz, Ah, está bien. O porque sea, van son a ya ser, valores de energía mucho más grandes. Entonces podés acoplar fenómenos ópticos a fenómenos de conductividad. cuando tenías algo o sea, le van a afectar otros tipos de energía, le pueden llegar a afectar y pueden llegar a Claro, acoplar pero electrones más fíjate que fácil. los valores que estamos hablando acá son, para conductividad eléctrica, son valores muy chiquititos. Ahora, si querés venir hasta acá, ¿sí? Vas a tener un continuo, pero para saltos de energía bastante más grandes, que ya son del orden de la longitud de onda de la radiación electromagnética. Ok, Si tenés procesos que acoplan ahora fenómenos de conductividad eléctrica con fenómenos ópticos. Sí, de eso también hay mucho en metales, y también depende de la cantidad de núcleos que vos pongas. Existen procesos que llaman de fonones, que tiene que ver con ahora no tener un montón de material, sino tener agregados chiquitos. Entonces podés manejar esa regulación entre las propiedades ópticas y eléctricas con el número de átomos con los que vos formás ese agregado. No hablemos de un mol, podría ser 100, 200 o 300, ¿no? Núcleos muy chiquititos. Y entonces ahí tenés fenómenos de acoplamiento de las propiedades ópticas con las demás propiedades del metal. Si eso se suele llamar, aparece en la literatura como quantum dots, porque son como puntitos, como agregados muy chiquititos del metal. Y hay toda una historia de cómo ir afinando las propiedades en función de la cantidad de átomos que vos ponés. Ponés tan pocos que estás entre un átomo, pero tampoco llega a ser un pedazo de metal. claro. Eso es lo que llaman nanociencia, ¿no? Trabajar con poquitos átomos. Es Pero como los ahora ya, televisores, los QLED, la tecnología QLED que se vende ahora, que son, los píxeles son quantum dots. y eso tiene que ver con que vos podés cortar en esta suma en algún lugar que no sea un mol, que sea, por ejemplo, 100 o 200. Entonces vas a tener una transición que pase de niveles discretos a un continuo. Y vos podés regular más o menos en qué lugar te parás. Y eso le cambia las propiedades. Sigue siendo sodio, pero 300 sodios juntos no es lo mismo que un No es lo mol de mismo que un sodio. bloque de sodio, claro. ¿Está bien? Todavía no llegaste, llega un límite, y además tenés efectos de superficie ahí, porque hay mucha superficie respecto al interior. Con eso se puede jugar un montón y casi regular las propiedades del sistema como vos quieras, cambiando el número de átomos. Bueno, entonces, ¿qué pasa en los metales? En los metales hay solapamiento y hay entonces conducción. En los no metales, como los S y los P tienen muy distinta energía, no hay solapamiento entre la banda P vacía y la banda S llena. Esta banda puede estar llena o semillena, de acuerdo a qué metal sea. Pero bueno, hay un gran, gap o diferencia de energía, y estos materiales van a ser lo que se llaman no conductores o aislantes. Y en el medio va a haber átomos donde la diferencia entre los orbitales y el P no sea tan grande, que, si bien no se superponen, esta diferencia de energía es comparable a la energía de la térmica. Entonces la temperatura va a afectar la capacidad de ese material de conducir. Y entonces a partir de eso uno puede tener lo que llaman los semiconductores. Uno puede, a través de
alguna variable externa de no mucha energía regular la capacidad de conducción o no conducción, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la temperatura o puede ser un campo eléctrico externo. Yo le cambio el campo eléctrico y el material conduce. Aumento el campo eléctrico, el material conduce. Bajo el campo eléctrico, el material no conduce. Y entonces tengo lo que llamo un semiconductor. Bajo ese principio es que funcionan los transistores, ¿sí? De acuerdo a o los circuitos integrados ahora. Bueno, esta teoría aplicada de orbitales moleculares aplicada a metales o a conductores en general se llama teoría de bandas, porque se forman bandas de conducción y de valencia. Quiere decir, también se puede reinterpretar con orbitales moleculares las propiedades que presentan algunos elementos metálicos. Bueno, habíamos visto entonces la capacidad de conducir la corriente eléctrica, la capacidad de conducir el calor, porque ahora estos núcleos están fuertemente enlazados porque tienen una densidad electrónica negativa que los baña, pero fíjense que esta densidad electrónica se puede ir acomodando si yo desplazo un núcleo en su posición respecto del otro, porque son electrones lábiles. Entonces, a diferencia de lo que pasaba en los sólidos iónicos, donde yo no podía mover un ion respecto del otro, no podía cambiar la estructura del material y el material terminaba siendo frágil y se rompía, se quebraba, acá sí los puedo mover porque la densidad electrónica esta acompaña a los núcleos. Entonces el material, por acción de una fuerza externa, se puede cambiar su forma, y ahí es que se pueden hacer planchas o cables con los metales, y además la posibilidad de que esos núcleos puedan moverse hace que puedan conducir razonablemente bien el calor. O sea, yo puedo poner en movimiento por acción de una fuente externa, agitar en un extremo del material a los núcleos y los núcleos van transfiriendo esa agitación a través de la red y entonces el metal es capaz de conducir el calor. También van a dar, sobre todo por la presencia de esos electrones deslocalizados superficiales, el brillo característico de los metales. Los metales brillan y ese brillo tiene que ver con la interacción de la luz, básicamente con los electrones libres de superficie, ¿sí? Uno los puede poner a vibrar en resonancia con la luz incidente, porque son de vuelta más o menos lábiles. Uno puede promover acá estos electrones, ¿sí? Por acción de la luz incidente, y cuando vuelven emiten radiación, ¿sí? Ese fenómeno hace que los metales sean brillantes. Esas son algunas características generales. Después habíamos visto que es muy difícil encontrar alguna otra propiedad que englobe a todos los metales. Voy a encontrar metales de densidad muy alta, metales de densidad muy baja, voy a encontrar metales muy duros, voy a encontrar metales más blandos, voy a encontrar metales que tienen carga nuclear efectiva bastante alta dentro del rango de un metal, y eso va a dar lugar a los metales que no se oxidan con facilidad, los metales nobles. Y también voy a encontrar, sobre todo en los elementos del grupo 1, metales muy fácilmente oxidables, muy reactivos, como por ejemplo el cesio, el sodio o el potasio. La abundancia también es variada. Uno no puede decir que todos los metales son raros o todos los metales son muy abundantes. Hay metales muy abundantes, sobre todo, por ejemplo, el aluminio, que forma parte de muchos minerales que forman parte de la corteza, el sodio también, y metales muy raros como los que nombrábamos antes, iridio, renio, platino y demás. Y asociado al hecho de que tienen electronegatividad muy variada, voy a encontrar también entonces elementos que tienen altos potenciales de reducción, muy difíciles de reducir, o bajos potenciales de reducción, que son muy fáciles de oxidar. Perdón, muy difíciles de oxidar y muy fáciles de oxidar, ¿sí? De vuelta, tampoco es que voy a encontrar metales solo a valores de potencial de reducción más abajo que cero. No, puedo encontrar metales que sean difíciles de reducir, es decir, metales con potenciales de reducción positivos, bastante más positivos que cero. ¿Cómo se pueden combinar? Habíamos visto, se pueden combinar no solo con ellos mismos para formar metales puros, sino con otros metales para formar aleaciones, ¿sí? Hay ciertas reglas generales que dos metales van a poder formar una aleación, que es una solución sólida, cuando se parezcan sus radios atómicos, y sus electronegatividades no sean muy distintas. Con esa característica, uno va a poder encontrar entre esos metales que tienen esas propiedades parecidas la capacidad de mezclarse formando aleaciones.
Son soluciones en el sentido de que no tienen una relación estequiométrica fija, no es que hay 1 cada 2, sino que puedo poner una cantidad dentro de cierto rasgo, y depende de qué metales mezcle, puedo tener cantidades variables. De la misma manera que preparo una solución de cloruro de sodio, 0,1 molar, 10 a la menos 5 molar, ¿sí? Puedo hacer esa mezcla casi en un rango bastante amplio de composiciones. Y esa mezcla va a dar una estructura diferente y va a dar características distintas a esa aleación respecto de los metales originales. Propiedades mecánicas diferentes, propiedades de conductividad diferentes, propiedades ópticas diferentes, propiedades electrónicas distintas. Y uno puede ir jugando con las mezclas, con la proporción, para lograr también el valor de la propiedad que quiere en particular. Habíamos visto algunas mezclas características, que son proporciones entre dos metales, o incluso uno puede mezclar un no metal, típicamente el carbono con un metal. El carbono aporta dureza, entonces se usa para la formación, por ejemplo, del acero, que es una mezcla, una aleación de hierro con carbono. Uno puede agregar cromo al hierro y eso hace el acero inoxidable. O, en realidad, agrega hierro, carbono y cromo, y el cromo le da ciertas características que hacen difícil la oxidación del acero, y entonces tiene el acero inoxidable. Todo un tema también en materiales, la parte de metalurgia. Bueno, también pueden formar combinaciones con oxígeno a través de uniones iónicas, que son las más clásicas de los metales de grupo 1 y grupo 2, iónicas, lo que llamamos iónicas puras, donde tengo cationes y aniones, que son los oxígenos, los iones óxido, que forman parte de una red, pero cuando la carga positiva que tiene ese metal es muy alta, las uniones empiezan a ser mal descriptas con el modelo de uniones iónicas puras y voy a tener incluso óxidos de tipo covalente, ¿no? Tengo estructuras de uniones covalentes extendidas en el espacio. Eso lo vamos a encontrar en metales de carga grande. De vuelta, acá vamos a hacer hincapié en esto, lo vamos a ver ahora en un ratito. Sobre todo cuando uno estudia metales, si bien es una primera aproximación y si bien hay siempre mucho más detalle cuando uno quiere encontrar con mucha fineza la explicación de las propiedades experimentales de los metales, ya sea puros o en sus compuestos, un parámetro muy importante, pero muy importante, va a ser la relación carga-radio en el metal. La relación carga-radio va a definir muchas de las propiedades que tenga ese metal en el compuesto y entonces del compuesto en sí mismo. Y esto tiene que ver con lo que decíamos, la interacción o la definición o la descripción de un enlace químico, de las fuerzas intervinientes en un enlace, tiene que ver con una interacción electrostática entre los electrones que aportan los átomos y los núcleos de esos átomos. Entonces, en el caso de los metales que sabemos que dan estado de oxidación positivos, sabemos que va a ser muy importante en ellos saber el radio y la carga que tienen esos átomos formando parte del compuesto. Cuando las relaciones carga-radio sean muy altas, esos electrones que están siendo compartidos en la unión no van a ser perdidos con mucha facilidad o puestos en juego con mucha facilidad. Quiere decir que ese núcleo va a ejercer una fuerza bastante importante sobre los electrones. Entonces, la tendencia a formar uniones iónicas clásicas, en donde el átomo pierde los electrones y queda como catión, solo se va a manifestar cuando la carga sea baja y el radio no sea muy, muy chico, porque la relación carga-radio marca lo que se llama la densidad de carga positiva del centro. Si la densidad de carga positiva es muy alta, el átomo prefiere conservar los electrones, no ponerlos en juego. Entonces va a empezar a verse que las uniones que se forman tienen un carácter covalente mayor. Esto interpretado desde el punto de vista clásico, ¿sí? Tengo un núcleo que ejerce cierta fuerza sobre los electrones que están puestos en juego. Bueno, la fuerza que ejerce ese núcleo proporciona la relación carga sobre radio. Entonces, carga sobre radio muy alto, voy a ver que los compuestos empiezan a tener un carácter covalente bastante más grande. Y a su vez, cuando interactúen en solución, van a tender a dar lo que llaman óxidos ácidos. ¿Por qué? Porque ese centro metálico va a ser un centro que concentre una densidad de carga positiva muy alta. Entonces, lo que va a actuar es como un ácido de Lewis. Y al ser puesto en contacto con agua, lo que va a hacer es tomar la densidad electrónica del oxígeno
del agua y debilitar la unión OH. Entonces va a liberar protones, van a ser óxidos ácidos. Vamos a ver en un ratito. Pero todo tiene que ver, o puede ser puesto en términos más o menos sencillos, de ese factor que se llama densidad de carga, que es el cociente carga, o estado de oxidación, si quieren, dividido el radio que tiene ese elemento. Javi, Sí. perdón. ¿Y hay alguna referencia que podemos tomar respecto a decir, bueno, con este valor de carga de Q sobre R voy a tener más tirando a algo con más carácter No, lo covalente? único que tenés es una cosa muy general, que fíjate que tampoco te hace referencia al estado de oxidación, que es el triángulo de Ketelar. Sí, Pero en el triángulo de Ketelar no importa el estado de oxidación del metal, porque vos lo definís a partir de quién es el núcleo y su electronegatividad, y la electronegatividad no cambia con el estado de oxidación. Entonces te da lo mismo tener, por ejemplo, óxido de cromo 3 que óxido de cromo 2. Es lo mismo porque el punto en el triángulo Ketelar va a ser el mismo. No hay un parámetro que vos digas, esta relación carga sobre radio define tal cosa. Lo que podés hacer es fijarte cuál es el pKa, digamos, de ese centro actual, o sea, cuán ácido es, si vos querés. ¿Qué pasa cuando vos metés ese elemento en agua? ¿Cuál es la tendencia a liberar o no protones? Esa es una medida cuantitativa un poco más formal, ¿no? Que es una medida de la acidez. Es lo y único que podés saber de una manera más o menos razonable o cuantitativamente formal de lo que es el centro ácido, el ok. pKa. O sea, un centro o un elemento que tenga un Q sobre R muy alto va a tender a tener un pK más pKa, alto. ahora lo vamos a ver, sí. Está bien. Un elemento que tenga un Q sobre R bajo va a tener un pKa muy bajo. Perdón, porque el pKa va al revés. Un pKa muy alto, ¿no? Cuanto más grande es el pKa, más débil es el ácido. Ah, sí. Un elemento que tenga un Q sobre R muy alto va a tender a dar un pKa muy bajo, negativo. Y en el medio vas a tener una serie de elementos donde no va a ser ni un ácido muy débil ni un ácido muy fuerte. Y ahí vas a tener los elementos o los metales que tienen un carácter anfótero, que dependerá de cuál sea el pH del medio, sean capaces o no de liberar protones. Entonces su comportamiento dependerá de las características del medio. En términos generales, vos no podés decir acá empieza y acá termina, pero podés explicar una tendencia, que es a lo que nosotros vamos a hacer referencia. Ok. Bueno, cuando se combina con hidrógeno va a dar uniones covalentes. De vuelta, fíjense que esto va a aparecer en metales que tienen estado de oxidación más 3 o más 4. Y uniones metálicas con esencialmente los elementos del bloque D. ¿Sí? Ahí van a formar hidruros. Y uniones iónicas, sí, con los elementos del grupo 1 y 2, ¿no? Hidruros iónicos. Bueno, esto más o menos lo vimos. Y acá aparece lo que les contaba. Parámetro muy importante cuando estudiemos o analicemos el comportamiento de las propiedades de los metales, relación carga sobre radio. ¿Sí? La relación carga sobre radio, la densidad de carga va a ser muy importante para tener en cuenta muchas de las propiedades de los compuestos que aparecen. Entonces voy a tener como carácter general, a medida que me muevo para allá, en los metales, si salto los metales de transición, el Q aumenta, ¿sí? Paso de más 1, más 2, más 3 o más 4 eventualmente, y a medida que voy bajando, el radio aumenta. En los metales de transición lo vamos a ver, las cargas pueden ser muy diferentes porque tienen muchos estados de oxidación y los radios tampoco se comportan monótonamente. Disminuyen hasta el medio y después vuelven a subir. ¿Sí? Tienen un comportamiento particular y presentan muchos posibles estados de oxidación, algunos estables, algunos inestables, pero en general si yo comparo, por ejemplo, a mayor carga, cromo 6 va a tener un radio más chico, por supuesto, porque perdió más electrones, y va a ser muy ácido frente a lo que es cromo 2, que no va a ser ácido, va a ser esencialmente básico. ¿Sí? Tiene una relación carga sobre radio mucho más chica porque aumentó el radio y porque disminuyó la carga. Entonces, en los metales de transición vamos a ver que hay que algunos cationes, algunos estados de oxidación van a ser más ácidos y algunos van a ser más básicos. Y por acá, en esta zona, voy a tener lo que llaman los elementos que son anfóteros, cuyos óxidos tienen propiedades anfóteras.
Primera propiedad importantísima, vamos a usarla un montón de veces, que es la energía reticular. Esta se da, acuérdense, en los sólidos iónicos, catión-anión. Para cationes y aniones donde estos dos formen lo que se llama una unión iónica, voy a poder definir un parámetro importante para ese compuesto como llama la energía reticular, que es la energía asociada a este proceso. Tomar el sólido y disociarlo en los iones que forman la red, pero en estado gaseoso. Estado gaseoso, ¿por qué? Porque en estado gaseoso la distancia media entre partículas es infinita, hay muy pocas partículas por unidad de volumen, y entonces uno puede suponer que la energía de interacción electrostática acá se fue a cero, pues están infinitamente separadas. Y acá la energía de interacción electrostática es máxima, porque están una al lado de la otra. Entonces, ¿de qué depende de manera general esta energía reticular? De las cargas en juego y de la distancia de contacto que tengan al formar la red, es decir, de los tamaños de los iones que forman parte de la red. Entonces, en el caso del cloruro de sodio, esta energía es del orden de 800 kJ por mol, y en el caso del óxido de estroncio, la energía es mucho más grande, casi 4 veces más grande, ¿no? Y esto tiene que ver con que las cargas se duplicaron, y entonces ahora uno espera que la energía asociada a separar esas cargas sea más o menos 4 veces mayor. Bueno, más o menos es 4 veces mayor. Entonces, acá vuelve a aparecer el factor carga-radio. ¿Sí? ¿Qué cargas hay en juego? ¿Cuáles son las cargas de los iones? ¿Y cuál es el tamaño de esos iones? ¿Cuánto pueden acercarse uno con otro para formar la estructura cristalina? La energía reticular nosotros la definimos para este proceso, que es el proceso de ruptura. Hay muchos textos que lo definen como el proceso de formación. Ojo con eso. Nosotros lo vamos a definir como el proceso de ruptura y es positiva, porque separar estas cargas cuesta energía. Fíjense acá que si yo tengo las mismas cargas en juego, en este caso la energía reticular es más grande porque el litio y flúor son mucho más pequeños. Entonces se pueden acercar más que sodio y cloro. Litio y flúor forman parte del grupo 2, del periodo 2, sodio y cloro del periodo 3. Entonces su radio creció respecto al litio y a pesar de tener la misma carga, la energía es más grande cuanto más cerca van a estar los iones formando la red. Lo mismo pasa si uno va de óxido de estroncio a óxido de magnesio. ¿Sí? Más cerca pueden estar los iones, a igual carga, mayor va a ser la energía, o por lo menos va a ser proporcional a la inversa de la distancia que las separa. ¿Qué pasa con este modelo? Bueno, pasa el primer efecto de carga sobre radio, el efecto que describimos antes. El modelo iónico que dice, mirá, vos vas a encontrar que la energía es proporcional al producto de las cargas dividido en la inversa de la distancia, asume que las cargas están localizadas, que tengo un catión positivo y un anión negativo, los dos como unas bolitas rígidas. Hay cierta distancia de contacto en esas bolitas que tiene que ver con los electrones internos y una carga. Entonces esas dos bolitas interactúan como dos cargas separadas a cierta distancia. Entonces, separarlas lleva una energía proporcional al producto de las cargas por la inversa de la distancia. Bueno, este es un modelo ideal. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago crecer, por ejemplo, el tamaño del anión? Y hago, por ejemplo, disminuir el tamaño del catión o aumentar su carga. En ese momento lo que pasa es que ese catión tiene una densidad de carga muy alta. Y este anión es muy grande, o sea que su núcleo está muy lejos de los electrones del último nivel. Entonces, del punto de vista clásico, lo que uno podría estar pensando ahí es que este catión distorsiona a la nube del anión, a la nube electrónica del anión. Y ahora, lo que yo tengo no son dos bolitas esféricas, sino que tengo una especie de choricito, que es la densidad electrónica del anión deformada y acercándose al centro positivo, que es el núcleo de alta densidad de carga, que es el catión. Entonces, el modelo que me dice las cosas son así, dependen solo del producto de las cargas o la inversa de la distancia, se deja de cumplir porque esta imagen empieza a perder sentido. Yo tengo ahora una distribución electrónica que no está totalmente concentrada sobre el anión, sino que está ligeramente deformada. Ese efecto clásicamente se define como un efecto de polarización.
esta distribución de carga negativa se polariza porque hay un centro metálico que la está distorsionando. Y al distorsionarla se pierde la imagen del modelo de carga localizada. Y lo que tengo es algo más parecido a lo que yo llamaría una unión covalente, una distribución de carga que está repartida entre dos núcleos, no está concentrada simplemente sobre uno de ellos. Entonces, a medida que voy haciendo crecer, por ejemplo, el tamaño, haciendo aumentar la carga de un catión con un tamaño más o menos constante, lo que veo es que el efecto que ese catión tiene sobre el anión es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque su densidad de carga es cada vez más grande. Entonces esa distorsión se acrecienta y el modelo iónico empieza a ser peor para describir ese tipo de enlaces, las energías asociadas a ese tipo de enlaces. También eso puede pasar si fijo la densidad de carga del catión y hago crecer la nube o el tamaño del anión. Al poder polarizante del catión es siempre el mismo, pero la polarizabilidad del anión aumenta, entonces la deformación es más grande. Entonces lo que voy a ver de manera general es que el modelo da la tendencia correcta. Si yo miro la tendencia, veo que al aumentar el tamaño del anión, como esta distancia es más grande, yo esperaría tener una energía reticular más chica, eso es cierto, pero cuando comparo con el valor experimental, el número me da mal. La tendencia que muestra el valor que se llama Borlandé, este modelo de las esferitas, es la correcta, pero el valor numérico me da mal. Y la diferencia entre el modelo y el experimental es cada vez más grande a medida que alguno de estos dos efectos se hace notable. O el anión crece mucho en su tamaño, o el catión se hace más polarizante. Tiene una densidad de carga más alta, porque o es más chico, obtiene más carga. Esa diferencia aumenta también con el efecto de la polarización. ¿Sí? Entonces, los dos efectos dependen de lo mismo. O sea, la energía reticular disminuye, cuanto más grande sea el anión, pero la diferencia también se hace más grande cuanto más grande sea el anión. ¿Cómo se interpretaría esto desde el punto de vista de orbitales moleculares? Porque esta es una interpretación clásica. Bueno, desde el punto de vista de orbitales moleculares también lo puedo interpretar yo. Y lo que voy a ver es que cuanto más grande sea el anión, por ejemplo, si paso del flúor al cloro, cuanto más grande sea el átomo no metálico que forma esa unión, su carga nuclear efectiva es más chica, ¿sí? O su electronegatividad es más chica. Entonces, los niveles de energía del cloro van a estar por encima de los del flúor. ¿Por qué? Porque la carga nuclear efectiva del cloro es más chica, que la carga nuclear efectiva del flúor. Entonces, cuando yo vaya a hacer una combinación, por ejemplo, de los orbitales moleculares del litio con los del flúor, voy a ver que entre los del litio y los del flúor que se pueden combinar, que son los S del litio con los P del flúor, hay uno que se puede combinar, que es el PZ. Esa combinación va a ser menos eficiente en el flúor que en el cloro, porque el cloro está más arriba en energía. Entonces, lo que me está diciendo es que la unión entre litio y cloro es peor descrita con el modelo en el que yo supongo que lo que tengo al formar la unión es la transferencia de electrones a un orbital, que es prácticamente el orbital del anión, en el cloro que en el flúor. ¿Por qué? Porque el sigma tiene mucho más carácter del metal en el átomo, en la combinación con cloro, que en la combinación con flúor. Eso quiere decir que este orbital molecular, que es el que describe este que está acá, es mucho más parecido al P del flúor que al P del cloro. Y está más deformado hacia el átomo de litio en el caso del cloro que lo que está en el caso del flúor. Que es básicamente esta misma imagen clásica. Desde el punto de orbitales moleculares yo puedo recuperar ese efecto y es el mismo. Es que ahora este orbital que se forma tiene mayor carácter del orbital S del metal con el que se combinó. Y cuanto más hacia abajo vaya yo en la tabla periódica, voy a encontrar que la carga nuclear efectiva
del no metal es más parecida a la carga nuclear efectiva del metal. O sea, este nivel va subiendo cada vez más. Entonces, los orbitales moleculares que describen el enlace son cada vez más parecidos a los del metal. ¿Qué es esto? Se dice en general que el carácter covalente de la unión aumenta, ¿sí? Y la imagen que uno puede tener es esta. Puramente iónica, los orbitales moleculares son prácticamente los mismos que los del anión, del no metal, o cada vez un poco más de carácter covalente, debido a que los orbitales moleculares se van pareciendo cada vez un poquito más a los orbitales moleculares o atómicos del ion metálico. Cuando uno entonces analiza cómo son las energías experimentales versus las calculadas con el modelo, encuentra eso. La tendencia general está bien reproducida. Sin embargo, hay algunos puntos que se escapan, y los puntos que se escapan de la correlación son precisamente aquellos en donde el efecto de la polarización es más marcado. Es decir, aquellos en donde o el catión tiene una mayor densidad de carga o el anión es mucho más grande. ¿Sí? Estos dos efectos pueden ser perfectamente interpretados y hay que tenerlos en cuenta cuando uno va a hacer la descripción de un enlace metal-no metal en un compuesto, porque son importantes para determinar cuáles van a ser las características del sólido. ¿Va a ser un sólido que al ser disuelto en agua de iones? ¿Sí? ¿O va a ser un sólido que no pueda conducir la corriente eléctrica cuando se disuelve, o no pueda conducir la corriente eléctrica al fundirse, por ejemplo, porque son uniones covalentes? O que vaya a tener, al ser disuelto, características ácidas o anfóteras. Bueno, eso dependerá, en principio y en una primera aproximación, de las características de cada uno de estos dos elementos. ¿Cuán grande es esto? ¿Cuán chico y concentrada está la carga en el catión? Efectos muy importantes que vamos a ir notando en algunas propiedades que vemos. Javier, ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? Sí. ¿Podrías repetir cuándo era mayor y menor la distancia entre los compuestos? ¿En un compuesto? ¿En energía? No, la distancia. ¿En este ejemplo? Sí, mencionaste que la energía reticular dependía de la carga, que ya lo entendí, y de la distancia. Y la distancia, porque vos fíjate que lo que estás midiendo acá es la energía necesaria para tener toda la interacción máxima que puedas tener, o no tener ninguna, que es cuando los tenés infinitamente separados. Entonces, la máxima interacción va a depender de la distancia a la que puedas poner estas dos cargas juntas, que es la distancia entre estos dos centros, que es básicamente la suma del radio del catión más el radio del anión. Cuanto más los puedas acercar, mayor va a ser la interacción entre esas cargas. Entonces mayor va a ser la energía reticular. Por ejemplo, en el fluoruro de sodio o en el óxido de magnesio la distancia cambia. ¿Por qué? Porque el ion óxido es más grande que el fluoruro y el calcio es más grande que el sodio. Entonces, lo que vos vas a ver es que la distancia es distinta, y entonces tenés dos efectos: las cargas que se multiplicaron y la distancia que cambió. Acá tenés, por ejemplo, los elementos del grupo 1 unidos siempre al mismo anión. Entonces, cuanto más grande es el catión, la distancia crece, ¿ves? Pasa de 241 picómetros en el cloruro de litio a 350 casi en el cloruro de cesio. Entonces, ¿qué pasa? La energía reticular disminuye. Acá está definida en este libro al revés, pero el valor absoluto disminuye. Es más difícil separar litio de cloruro en su sólido iónico que separar cesio de cloruro. ¿Por qué? Porque pueden, al ponerse en contacto, estar a distancias más cortas en el cloruro de litio que en el cloruro de cesio. Entonces la energía reticular cae. Perfecto, gracias. ¿Está bien? Ujú. El efecto carga sobre radio del catión también va a influir cuando yo tenga los iones en solución, porque eso va a definir lo que se llama la energía de hidratación. Más concentrada está la carga, mayor va a ser la interacción con el dipolo del agua, porque el dipolo se puede acercar más a una carga que es más grande. Entonces, la relación Q sobre R influye también en la energía de hidratación. Cuánto se estabiliza el ion desde la fase gaseosa hacia la fase acuosa. ¿Sí? Acá tenemos algunas energías de hidratación, y cuanto más grande es el catión, menor es la interacción con el dipolo del agua. Entonces la hidratación es más marcada en el litio que en el cesio.
y va cayendo monótonamente. En el grupo 2 se ve lo mismo. El grupo 2 tiene energías de hidratación más grandes que el grupo 1 porque la carga es mayor. Y dentro del grupo, al bajar, disminuye la energía aumenta, en valor completo la energía de hidratación. La interacción con el agua es menos eficiente cuanto más grande es el catión, o más eficiente cuanto más cargado está ese catión a un tamaño relativamente igual. También hay una ligera influencia en la entropía, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, y acá aparecen dos efectos contrapuestos que son, por ejemplo, si yo quiero analizar cómo cambia la solubilidad, supongamos desde el cloruro de litio hasta el cloruro de cesio y del fluoruro de litio hasta el fluoruro de rubidio. No sé, pongamos la primera serie, cloruros de los metales del grupo 1. ¿Qué veo? Que el radio aumenta a medida que voy de litio a cesio. Entonces, ¿qué pasa con la energía reticular? Se hace cada vez más chica. ¿Está bien? Se hace cada vez más chica. ¿Qué pasa con la energía de hidratación? La energía de hidratación es cada vez peor, el fenómeno de hidratación es cada vez peor porque el tamaño del catión es cada vez mayor. Entonces veo que la energía de hidratación aumenta. El proceso de disolución, uno lo puede entender como estos dos procesos en serie. Yo rompo la red cristalina y después hidrato los iones. Y el balance total de energía es la suma de esas dos contribuciones. Y acá tengo una contribución que aumenta, que disminuye, pero otra contribución que aumenta. ¿Y cuál es el resultado en la solubilidad si uno lo analiza? Una solubilidad no monótona. Como tengo un efecto que romper la red me cuesta cada vez menos en energía, pero hidratar los iones me devuelve cada vez menos energía, y la solubilidad es la suma de esas dos etapas, tengo dos propiedades que son contrapuestas. Una sube y otra baja. El efecto de esas dos propiedades contrapuestas me da una dependencia no monótona sobre la solubilidad. Las sales de litio son muy solubles, no porque sea fácil romper la red, sino porque el sistema, el catión litio, se hidrata muy intensamente en agua. Y eso favorece que el litio se disuelva. Entonces me dan sales solubles. El cloruro de cesio tiene una solubilidad grande también, pero no porque me devuelva mucha energía el sistema al hidratar el catión, sino porque es muy fácil romper la red. Y en el medio, los dos efectos se contraponen y la solubilidad disminuye. Llega a un mínimo alrededor del cloruro de potasio y después vuelve a subir. De esos efectos contrapuestos que dan valores, tendencias no monótonas en una propiedad, vamos a encontrar un montón. Y la idea es tratar de discriminar a causa de qué se produce esa no monotonicidad en el comportamiento. Presencias de máximos o mínimos en una serie, cuando las estudiemos, no se va a estar hablando de efectos contrapuestos, de dos procesos que están actuando o presentando variaciones con sentidos opuestos. Eso lo vamos a encontrar bastante. Y un primer ejemplo aparece, por ejemplo, en la solubilidad de los sales de los cloruros de los metales alcalinos. ¿Sí? Muy bien. Los óxidos, entonces, dijimos que van a poder ser los de metales o básicos, que al ser disueltos en agua van a liberar iones hidróxido y el catión, o ácidos, por ejemplo, habíamos dicho en este caso los óxidos de cromo. Eso va a aparecer cuando la relación carga sobre radio sobre el centro metálico sea grande, valores de 4, 5 o más. Y en el caso intermedio, donde la densidad de carga no sea ni muy chica ni muy grande, sino intermedia, voy a tener lo que se llaman óxidos anfóteros. Anfóteros, que se van a comportar liberando cationes al medio cuando el medio sea ácido o liberando oxoaniones al medio cuando el medio sea básico. Esta característica es la propiedad típica de los óxidos anfóteros. Lo que está produciéndose con un catión cuando se disuelve en agua es la interacción con las moléculas de agua. Y de vuelta, la interacción con las moléculas de agua va a depender de la densidad de carga sobre el catión. Si el catión es muy chiquitito y tiene mucha carga, no solo se va a hidratar, sino que va, por su densidad de carga muy alta, a
tomar densidad electrónica y por efecto inductivo va a debilitar la unión oxígeno-hidrógeno. Entonces, cuando la relación carga-radio sea muy alta y positiva, lo que voy a tener es un catión ácido. ¿Por qué? Porque va a terminar liberando protones, porque va a producir la hidrólisis del solvente, del agua en este caso. Entonces, yo puedo ver la acidez de un catión en función de la relación carga sobre radio. Relaciones carga sobre radio muy altas me van a dar cationes muy ácidos, de valores de Ka negativo, de pKa negativos. Por otro lado, si este catión es muy grande o tiene una carga muy baja, simplemente se va a hidratar. Entonces lo que voy a tener ahí como producto de la reacción es el catión metálico como tal en solución. Y el óxido sí va a ser, vamos a ver después, el óxido, como es un ion muy chiquitito pero de carga negativa, lo que va a hacer es terminar liberando hidróxidos al medio. Y va a ser entonces un óxido con comportamiento básico. Entonces, los cationes no ácidos o básicos van a ser cationes de carga sobre radio muy bajita. Van a tener valores de pKa muy chicos. Y en el medio voy a tener iones que se van a comportar liberando, generando oxoaniones o cationes hidratados de acuerdo al pH del medio. Por ejemplo, el caso típico es el aluminio. El óxido de aluminio tiene una relación carga sobre radio intermedia y entonces solo va a formar oxoaniones cuando haya suficiente hidróxido en el medio. Porque más que atraer y romper al agua, lo que hace es atraer a los iones hidróxido que hay en la solución. Entonces, para poder formar estos compuestos, va a tener que tener presencia de bastante hidróxido en el medio. Es decir, va a tener que tener pHs básicos. A pHs básicos va a dar oxoaniones. Y si no hay los suficientes hidróxidos en el medio, o sea, tengo pHs ácidos, va a terminar dando el catión hidratado. ¿Y esto por qué pasa? Porque no tiene una relación carga-radio tan alta como, por ejemplo, el cromo en el trióxido de cromo o el vanadio en el pentóxido de vanadio. Tiene relaciones de carga-radio intermedias. Entonces da valores de pKa que no son ni negativos ni tan grandes como los de los iones que dan óxidos básicos. Y en consecuencia, en esa región voy a tener lo que se llaman los óxidos anfóteros. El ejemplo clásico es el aluminio, pero no es el único. ¿Sí? Entonces, esos van a poder tomar densidad de carga negativa, pero la densidad de carga que tienen esos cationes no es lo suficiente como para debilitar los enlaces agua, oxígeno, hidrógeno en el agua. Entonces no logran una hidrólisis eficiente. Pero sí van a atraer a los hidróxidos y van a formar oxoaniones cuando el pH sea lo suficientemente básico. Entonces, claves para entender esto. Típicamente los elementos metálicos forman óxidos básicos. Los elementos no metálicos, óxidos ácidos. Estos son los que claramente están definidos. Ojo también que el estado de oxidación de un elemento va a modificar las propiedades ácido-base. Por ejemplo, voy a encontrar típicamente en los metales de transición que pueden dar estado de oxidación altos, elementos óxidos que son óxidos ácidos. ¿Sí? Y así voy a encontrar, por ejemplo, el permanganato, que es un oxoanión. ¿Sí? ¿Eso de dónde viene? Y si ustedes se fijan, en el permanganato, el estado de oxidación del manganeso, que es un metal, es +7. Entonces la relación carga sobre radio es re alta. Entonces, claro, me va a dar oxoaniones. El oxoanión que me da es el permanganato. El óxido de manganeso 7, es un óxido ácido. En cambio, el óxido de manganeso 2 es un óxido básico. El metal es el mismo, pero la relación carga sobre radio varió. Eso es típico y voy a encontrar entonces una variación en las propiedades ácido-base muy fuertemente marcadas y distribuidas en el bloque D. Voy a encontrar que los estados de oxidación altos que van a aparecer más o menos en el medio de los metales D van a ser compuestos ácidos. Carga 5, 6 y 7, 3 y 2 más o menos van a dar óxidos básicos y estado con oxidación +4 van a dar óxidos anfóteros, que dependerá de la acidez del medio si se comportan liberando oxoaniones o liberando los metales hidratados. En cuanto yo me mueva dentro de lo que llamamos los metales P,
voy a encontrar que de acuerdo al estado de oxidación que tengan, muchos de ellos van a dar lo que se llaman los óxidos anfóteros, típicamente el aluminio, el galio, el germanio, algunas formas del estaño, ¿sí? Esos van a ser típicamente el arsénico, el antimonio, ya no tanto, estos van a dar más que nada, sobre todo el arsénico va a dar más que nada oxoaniones. De este lado, de este bloque de metales P, voy a tener a los óxidos ácidos, de este lado voy a tener dentro de los elementos del bloque S y bloque P a los que se llaman los óxidos básicos, ¿sí? Esto vamos a ver. Bueno, y acá llegamos hasta donde habíamos quedado la clase pasada. Entonces, más allá de las propiedades de los óxidos es una de las formas más comunes en los que aparecen los metales. Acuérdense que la mayoría de ellos aparece combinado con oxígeno en su estado oxidado. Depende del estado de oxidación de cómo sea el metal, pero van a aparecer oxidados. Entonces yo lo que quiero hacer es obtenerlos en su estado nativo, en estado cero. Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos de procesos químicos que yo puedo hacer para obtener el metal en estado cero a partir de un metal oxidado? Bueno, van a ser procesos redox, porque yo le quiero cambiar el estado de oxidación. Van a ser reducciones. En el metal lo que va a ocurrir es la reducción. Entonces tengo que encontrar agentes reductores que sean capaces de bajar el estado de oxidación del metal para llevarlo a su estado cero. Hay algunos óxidos de metales, en donde el proceso de reducción se consigue por calentamiento. Simplemente calentando. Ejemplo típico, el óxido de plata. Pero también se ve, por ejemplo, creo que en el óxido de mercurio. Entonces, simplemente calentando, el óxido se descompone para dar el metal en estado reducido y liberar oxígeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que favorece esta reacción? Lo que favorece esta reacción es el aumento de la entropía asociada a ella, porque se están produciendo moles de un gas. La entropía aumenta y entonces la entropía siempre está acoplada a la temperatura. Entonces, en metales cuya unión entre el metal y el oxígeno sean relativamente débiles, el efecto de la entropía a altas temperaturas le gana al efecto de la entalpía y finalmente se produce la descomposición del óxido por efecto de la temperatura. Y es una reacción que está de vuelta asociada mayoritariamente al efecto entrópico, que yo estoy liberando gas y el gas tiene una entropía mayor que los sólidos, del sólido, en este caso particular, del sólido del cual proviene. Eso se da solo para algunos elementos, sobre todo se da para elementos en donde la interacción, la unión entre el metal y el óxido es de baja intensidad. Un agente reductor clásico que se usa mucho en metalurgia es el carbono. Y ahí tengo otro proceso óxido-reducción donde el carbono se va a oxidar o a dióxido o a monóxido de carbono y lo que va a hacer es reducir al metal. Esta reacción, de manera similar a la anterior, también está beneficiada por la temperatura porque se produce la liberación de 3 moles de gas, bueno, depende, de un número grande de moles de gas en el estado de producto, y entonces está beneficiada por la temperatura. Pero a su vez, a diferencia de la anterior, también está beneficiada por la interacción del carbono con el oxígeno. El carbono con el oxígeno tiene una interacción bastante intensa, 2 dobles enlaces, eso hace que la energía del producto también ayude al desplazamiento, que así se llama, del oxígeno de la estructura del óxido del metal. Entonces, el carbono va a contribuir permitiendo ahora la reducción de óxidos un poco más estables que los óxidos que se obtienen directamente por reducción del calor. Óxidos donde la interacción entre el óxido y el metal es más fuerte, porque, por ejemplo, su carga es más grande. Fíjense que acá la carga del hierro es más 3, acá la carga de la plata es más 1, o sea, de acuerdo al modelo que vimos recién, yo los considero sólidos iónicos, yo esperaría tener una energía reticular mucho más grande en y por eso solo con temperatura no logro descomponerlo. Está mucho más estabilizado el hierro como hierro 3, entonces si lo quiero descomponer y reducir, tengo que recurrir a un compuesto que forme ahora un compuesto gaseoso
pero estable en sus enlaces, que es el dióxido de carbono. Entonces el carbono va a contribuir y permitir la reducción de los elementos de algunos óxidos, ¿sí? Con mayor o menor temperatura de acuerdo a cuál sea la energía de interacción entre los cationes formando la red. Desplazamiento. Acá lo que voy a hacer es poner como reductor un metal que tenga más avidez por el oxígeno que el metal que quiero desplazar. O sea, un metal que se oxide con más facilidad que el elemento en cuestión. Por ejemplo, zinc y cobre. Es el ejemplo típico que vimos en la pila de Daniel, donde yo ponía una chapita de zinc, una solución de cobre 2+, esperaba y espontáneamente el cobre se reducía y el zinc se oxidaba. Bueno, puedo hacer lo mismo, pero poniendo ahora el cobre en un óxido que está en un estado sólido, no es más una solución. Pero también es una reacción redox, donde el agente reductor es un metal con más tendencia a oxidarse que el metal del cual quiero desplazar al oxígeno. Esta es una reacción impulsada por energía, básicamente, ¿sí? Por la tendencia a oxidarse de uno y de otro. En estas van a contribuir también la temperatura. Va a tener una fuerte dependencia con la temperatura. Estas no tanto. Reductor típico clásico, hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene a pesar de que los átomos de hidrógeno son chiquititos y pueden solaparse bien, es una unión relativamente débil. Entonces, hidrógeno a alta presión, sobre todo, también puede ser utilizado para desplazar a los elementos metálicos de sus óxidos. Va a dar agua gaseosa, si esto se hace a temperatura ambiente, a temperaturas elevadas. Acá no se gana mucho con la temperatura porque el número de moles de gas en reactivo y producto es más o menos el mismo, dependerá de la estequiometría del óxido, pero no se gana mucho. Así que esta reacción tiene que estar también impulsada por un efecto de energía, puramente. Y cuando no pueda recurrir a ningún reductor que sea capaz de sacar el oxígeno del óxido y darme el metal cero, ¿qué tengo que hacer? Tomar una fuente externa de energía. Entonces, en esos casos voy a utilizar una electrólisis para poder reducir al metal y liberar el oxígeno del óxido como oxígeno en su estado nativo. Estos procesos van a ocurrir cuando los elementos que forman el óxido tengan mucha tendencia a oxidarse, así que cuando no pueda encontrar un reductor mejor que el metal original del cual vino ese óxido, o cuando alguno de los elementos del óxido, por ejemplo, pueda combinarse con el carbono y tampoco lo pueda obtener por reducción con carbono. El aluminio, en principio, uno diría, si ve, ahora lo vamos a ver en un rato, podría obtenerlo por reducción con carbono, pero forma carburos, ¿sí? Con preferencia a liberar el metal nativo. Entonces el aluminio es un caso en donde uno no puede usar la reducción con carbono porque se forman productos secundarios que contaminan, más estable. En ese caso uno tiene que recurrir a la electrólisis. Pone una fuente externa, paga corriente eléctrica y paga el precio si quiere obtener el metal. Por supuesto que en general esos metales van a ser fácilmente oxidables, entonces los tiene que preservar después. Si tan difícil es reducir al metal desde el óxido hacia su forma nativa, quiere decir que este metal se va a combinar muy fácil con el oxígeno del aire para volver a darme el óxido, porque la reacción inversa es espontánea. Entonces lo que tengo que hacer es, una vez que los obtengo, los preservo de la acción de la atmósfera para evitar que se oxiden de vuelta. Bueno, un proceso muy utilizado en la metalurgia, para obtener los metales a partir de sus óxidos es la reducción con carbono. Y es el procedimiento que se usa en lo que llaman los altos hornos de la metalurgia. Lo que hacemos en ese proceso es básicamente poner carbono, y el carbono lo que va a hacer es capturar el oxígeno que forma parte de la estructura del óxido para formar dióxido de carbono oxidándose y entonces dejar el metal en su forma reducida. Entonces, lo que vamos a comparar acá para ver cuán eficiente es este reductor para sacarle el oxígeno al metal es cuál es el delta G del óxido de carbono, que puede ser dióxido o monóxido, respecto al delta G de formación del óxido del metal que yo quiero reducir. Cuanta más afinidad
tenga un metal por oxígeno, menor va a ser su delta G de formación, más estable va a ser. Entonces lo que hago es comparar esa estabilidad del óxido con la estabilidad del dióxido como producto. Perdón, Javi, Sí, ¿podrías repetir eso último? Cuando más afinidad tiene lo que yo quiero es hacer esto, Sí, convertir, sí, sacar este oxígeno de acá y mandarlo al carbono. Entonces, sí, básicamente, lo que voy a estar comparando es la estabilidad del dióxido frente a la estabilidad del óxido. sí, Cuanto más estable sea el dióxido o el óxido de carbono respecto al óxido del metal, menor temperatura voy a necesitar para que el proceso se produzca. sí, Entonces, lo que voy a querer comparar es eso, la energía de formación, energía libre de formación de un óxido frente a la energía libre de formación del óxido de carbono. Por ejemplo, si yo tuviera tres metales, tres óxidos, óxido de aluminio, óxido de plata y óxido de calcio, yo me voy y me fijo cuál es el delta G de formación de cada uno de ellos. Fíjense, el óxido de aluminio tiene un delta G de formación de más o menos menos 1600 kJ por mol. El óxido de plata tiene un delta G de menos 11 kJ por mol. Y el óxido de calcio tiene un delta G de menos 600 kJ por mol. ¿Puedo entender yo en principio esta diferencia? Y la puedo entender en función de este parámetro del que hablamos antes, de la energía reticular, por ejemplo. Acá las cargas en juego son cargas más 2 más 3. ¿Sí? 2 menos 2 es el oxígeno, más 3 es el aluminio. Acá son cargas más 2 menos 2. Más 2 es el óxido, el ionóxido, más 2 es el calcio, perdón, menos 2 es el óxido, el óxido. Y acá son más 2 menos 1. Menos 2 es el óxido, más 1 es la plata. Entonces, fíjense que los valores del delta G siguen esa tendencia. El que tiene mayor energía reticular es el más estable, el que tiene menor energía reticular es el menos estable, y el intermedio es el que tiene una energía reticular intermedia entre ellos dos. Esta tendencia se entiende si entiendo cuál es la energía de interacción entre cation y anión formando el compuesto, el óxido. En primera aproximación, ¿está bien? Acá influyen otras cosas, como la estequiometría y la cantidad de moles de oxígeno, que no es la misma para todos, que hace que las relaciones no sean exactamente las de la energía reticular, pero bueno, con la energía reticular puedo entender este orden. Entonces, teniendo estos tres óxidos de esta estabilidad, ahora los quiero reducir con carbono. ¿Cuál de ellos va a requerir una temperatura mayor para el proceso de reducción? ¿Qué les parece? el aluminio. El aluminio, porque es el más estable de los tres. ¿Cuál va a ser el que requiere una temperatura intermedia para la reducción? Yo esperaría que el de calcio. Y el de plata es tan flojo que ni siquiera necesita carbono. Yo aumentando la temperatura ya lo logro descomponer. Entonces, el secreto de esto, saber a qué temperatura relativa un óxido se puede reducir respecto a otro, es entender de alguna forma la estabilidad relativa de un óxido frente al otro. Y para saber la temperatura exacta frente al óxido, el producto de oxígeno que se está formando. ¿Sí? Es simplemente comparar los delta G de formación. Eso me va a permitir a mí entender cuál es más estable. O, por ejemplo, cuál podría actuar como reductor de otro. Por ejemplo, si yo pusiese aluminio 0 en contacto con óxido de calcio, ¿se podría producir la oxidación del aluminio y la reducción del calcio? Yo mezclo aluminio 0 con óxido de calcio. El aluminio se va a oxidar a óxido de aluminio y el calcio, el óxido de calcio, se va a reducir a calcio. Sí, Y muy probablemente sí. ¿Por qué? Porque el óxido de aluminio es más estable que el óxido de calcio. Entonces el proceso de formación del óxido de aluminio está favorecido. ¿Y qué pasó acá? Cuando hago la cuenta, ¿qué me da? ¿Que sí o que no? Si hago la cuenta para ver eso, ¿qué me dio? ¿Que sí o que no?
¿Están ahí? Hola. Acá pusieron DG positivo. Acá hice el análisis y dije, bueno, como el óxido de aluminio es más estable que el óxido de calcio, yo espero que al ponerlos en contacto, aluminio con óxido de calcio, el aluminio forme el óxido y reduzca el calcio más 2 a calcio 0. Y hago la cuenta y me da positivo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el error que cometí en el análisis? Claramente el proceso que describimos no es espontáneo, ¿no? Porque tiene un delta G positivo, ¿está bien? A pesar de que el óxido de aluminio es más estable que el óxido de calcio. ¿Cuál es el problema en el análisis que hice recién? Vamos por partes. ¿Ven que lo que yo supuse que iba a pasar no pasa? Sí, Porque da positivo, ¿no? Pasaría si esto diera negativo, ¿está bien? sí. Bueno, la pregunta ahora es, ¿por qué? Si yo hice un razonamiento adecuado, dije, la estabilidad del óxido de aluminio es mayor que la estabilidad del óxido de calcio. Entonces debería producirse espontáneamente la reacción. ¿Qué hice mal en mi análisis? ¿Se ve de acá cuál es el error que cometí? Es este 3. Que mol a mol del compuesto, eso es cierto, pero uno tiene 3 moles de oxígeno y el otro tiene un solo mol de oxígeno por cada unidad. Entonces, como la reacción no es mol a mol, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace ese análisis directo, porque el análisis directo no alcanza. Si uno quiere hacer el análisis directo, lo mejor es tomar por mol, no de compuesto, sino por mol de oxígeno. Y este compuesto, por cada mol de óxido de aluminio, tiene 3 moles de oxígeno. Entonces, lo que deberíamos comparar es este número dividido 3 con 603. Porque la estequiometría es importante, porque yo no voy a formar un mol de óxido de aluminio si reduzco un mol de óxido de calcio. Voy a formar un tercio de mol de óxido de aluminio por cada mol de óxido de calcio que ponga en juego. Entonces la relación estequiométrica en este tipo de comparaciones es muy importante cuando uno compara un óxido frente a otro. En este caso, de vuelta, este tiene 3 moles de oxígeno por cada mol de óxido de aluminio, este tiene 1. De vuelta tengo que hacer la misma comparación. La diferencia es tan bestial que no hay manera de que con un número de orden menor que de orden 1 la diferencia se mantenga. Pero en este caso, no. Y la diferencia de ellos es de un orden 3. Entonces, lo primero que aparece cuando hacemos este tipo de comparaciones es ojo con la estequiometría. Hay que normalizar todo y la manera más fácil de normalizar todo es por mol de oxígeno en la estructura, porque distintos estados de oxidación me van a dar a mí distintas estequiometrías. Como este tiene un estado de oxidación más 2, este más 1 y este más 3, las estequiometrías van a ser distintas. Entonces, esta energía de formación está dada por mol del compuesto, no por mol de átomo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si quiero hacer esta comparación, es calcular la energía por mol de átomo de oxígeno. Y cuando tengo por mol de átomo de oxígeno, ahí sí tranquilamente puedo hacer la comparación, pero no antes. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ojo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. Entonces, yo voy a hacer una representación de valores tales como los que vimos, energías, estabilidades relativas, en un diagrama que se va a llamar el diagrama de Ellingham.
En el diagrama de Ellingham lo que voy a escribir, o voy a representar en realidad, es el delta G de formación de distintos óxidos de distintos metales. Para poder compararlos entre ellos, voy a hacer este efecto. Voy a no poner el delta G de formación por mol de compuesto, sino poner el delta G de formación por mol de oxígeno, para poder compararlos uno con otro, para evitar este amague que me comí acá. Y después lo voy a representar en función de la temperatura, porque la temperatura es un factor, dijimos, importante, ¿no? La temperatura es la que va a definir cuándo un óxido se descompone o se reduce por acción del carbono, porque la temperatura va a empujar el proceso impelida por el aumento de entropía que implica generar moles de gas. Entonces el diagrama de Ellingham va a representar eso. El delta G de formación de un óxido por mol de oxígeno a una dada presión, que suele ser un bar, en función de la temperatura. Y como yo voy a querer también analizar el carbono como actúa como reductor, voy a escribir en ese diagrama, o representar en ese diagrama, la energía de formación de los óxidos de carbono, acá es gaseoso, no sólido, en función de la temperatura, de las dos posibles formas de oxidadas del carbono, monóxido o dióxido. También por mol de oxígeno, para evitar el problema de la distinta estequiometría. ¿Cómo espero que sea ese gráfico? Voy a representar delta G en función de la temperatura. Este valor que sale en tablas es a 298 Kelvin. Ahora, a otra temperatura, ¿este valor será más grande o más chico? ¿Aumentará o disminuirá? Para saber eso, tengo que saber cómo escribir el delta G en función de la temperatura. Y el delta G tiene, en principio, dos componentes. Uno, que es el delta H, y otro que sería delta T por S. ¿Sí? Que es la variación de G, acordémonos, es H menos TS, así que el delta G es delta H menos delta T por S. Ahora, lo que yo voy a suponer para este diagrama es que delta H y delta S no varían mucho con la temperatura. Entonces voy a poder escribir el delta G como el delta H menos T delta S. Es decir, cuando yo represente el delta G de formación de los óxidos, esperaría tener una recta. Una recta. Una recta que tiene una ordenada al origen, que es delta H, y tiene una pendiente que es menos el delta S del proceso. El delta S del proceso es el proceso de formación del óxido. Es decir, tomar a los elementos que forman al óxido en su estado natural, oxígeno 2 y el metal puro, y llevarlo a la forma del óxido, que es un óxido sólido en general. ¿Cómo es el delta S de este proceso? ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? ¿El sistema pierde o gana entropía al pasar de reactivos a productos en el proceso de formación? Es negativo. ¿Por qué? Porque pierdo moles de gas. Entonces, al perder moles de gas, yo espero que el delta S de este proceso sea negativo. Entonces, ¿cómo va a ser la pendiente de esta recta? Menos un número negativo, o sea que va a ser positiva. Entonces, ¿qué esperaría yo que fuese delta G de formación de cualquiera de estos óxidos, de los óxidos metálicos, frente a la temperatura? Una recta que va creciendo a medida que aumenta la temperatura, porque tiene una pendiente que es menos el delta S. Y cuando yo grafico ese delta G de formación versus la temperatura, lo que encuentro son básicamente esas rectas. Cada óxido diferente tiene una recta distinta. ¿Por qué tiene una recta distinta? Porque tiene un delta H de formación diferente. ¿Por qué tiene un delta H de formación diferente? Porque el óxido tiene una energía distinta. ¿Por qué? Porque o los iones tienen distinta carga o tienen distinto tamaño. Entonces serán más estables aquellos óxidos formados por iones que se puedan acercar más o que tengan más carga. Entonces voy a ver que tienen distinta energía. Y fíjense que más o menos todos tienen
la misma pendiente. Y eso tiene que ver con que el delta S es básicamente el mismo para todos, porque es por mol de oxígeno. Así que por mol de oxígeno estoy perdiendo siempre medio mol de gas. Medio mol de oxígeno 2, así que las pendientes son más o menos paralelas. Y todas crecientes. Eso es lo que se ve en general. Entonces, ¿qué puedo decir, por ejemplo, acá del dióxido de azufre frente al óxido de calcio? ¿Cuál es más estable de los dos a 500 grados? ¿El de azufre no, el de silicio o el de calcio? El óxido de calcio va a ser más estable, ¿Por qué? porque tiene menos energía, da Porque la más... energía de formación es menor. Todo el mundo lo ve. El óxido de calcio a 500 grados tiene una energía de formación menor que el óxido de silicio. De hecho, de todos los que están representados acá es el más estable. ¿Cuál es el menos estable de todos? De los que están representados acá. ¿El de plata? El de plata. El de plata. ¿Qué representa el punto donde estas rectas, algunas de ellas se ven, otras no, cortan el cero? ¿Cómo es el delta G de formación de todos los óxidos? En Deja de ser. general es negativo. Quiere decir que el óxido está favorecido frente al metal. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el delta G del óxido es positivo? La reacción de formación del óxido, que es la que estoy representando, ¿está favorecida o desfavorecida? Desfavorecida. Desfavorecida. Y la reacción de formación desfavorecida es volver al metal. Desfavorecer la formación del óxido es, por definición de la reacción de formación, favorecer al metal de estado nativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que el óxido es estable hasta esta temperatura y si lo sigo calentando se descompone para devolverme el metal. Al de cobre le pasa lo mismo, pero a una temperatura más alta. Recuerden que el óxido de plata es el que puede obtenerse por calentamiento. La plata se puede reducir de su óxido por calentamiento. El óxido de cobre también, pero a una temperatura bastante más alta, 1600 grados. Todos los demás, necesito más de 2500 grados, por lo menos, para poder descomponerlos o reducirlos por acción de la temperatura. El único, de hecho, que se va a descomponer a una temperatura razonable es el óxido de plata, porque es el que cambia su signo, el delta G de formación, a 500 grados. Muy bien, ahora yo sé que todos los demás no se van a poder reducir por acción de la temperatura solo, y le voy a agregar un reductor. ¿Y qué reductor le voy a agregar? Dijimos, típicamente es el carbono. Entonces ahora tengo que comparar la estabilidad del óxido de carbono con la del óxido del metal, pero por mol de oxígeno. Y entonces esas rectas son las que ven acá. Esta que está acá, es la recta que corresponde al delta G de formación del dióxido de carbono a partir de carbono. Y fíjense que tiene pendiente cero. ¿Por qué tiene pendiente cero? Porque ¿cuántos moles de gas se cambian? Casi cero es la pendiente. Porque casi no hay cambio en el número de moles de gas. ¿Sí? Entonces es muy poco dependiente de la temperatura. ¿Está bien? Y esta que ven acá es la de oxidación del monóxido a dióxido de carbono. Entonces, ¿ahora qué tengo que comparar para saber a qué temperatura va a ser posible reducir a un óxido con carbono? ¿Con qué curva lo tengo que comparar? ¿Con cero? No,
porque 0 es la reducción por acción de la temperatura nada más. Ahora tengo que comparar esta curva de delta G de formación con las curvas de formación de los óxidos de carbono, con monóxido o con dióxido, y ver a qué temperatura esas curvas se cruzan. Esta curva que está acá corresponde a la de carbono a monóxido de carbono, esta de carbono a dióxido de carbono y esta de monóxido de carbono a dióxido de carbono. Son 3 posibles oxidaciones, de carbono a monóxido, de carbono a dióxido o de monóxido a dióxido. Esta de carbono a monóxido tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque el proceso tiene un delta S que es positivo. Como la pendiente es menos delta S, lo que veo es una pendiente negativa. Esto quiere decir que el monóxido aumenta su estabilidad a medida que bajo la temperatura respecto del carbono. Entonces, ¿qué pasaría si yo pusiera, por ejemplo, carbono en presencia de, pongamos, dióxido de silicio? O justo ese no, porque no va a pasar. Pero óxido de, pongamos, óxido de aluminio, tampoco. Óxido de zinc, por ejemplo. ¿Quién es más estable a baja temperatura? ¿El óxido y monóxido de carbono, el dióxido o el óxido de zinc? El monóxido de carbono. De los 3 que mencioné, ¿cuál es el más estable de todos? ¿A baja temperatura? Sí, Ah, el de zinc. el óxido de zinc. El óxido de zinc es más estable. Y a medida que aumento la temperatura, se va haciendo cada vez menos estable, ¿no? Porque sube el delta G. El del monóxido viene bajando. Y entonces, ¿qué pasa a partir de esta temperatura, más o menos de los 1000 grados? ¿Quién pasa a ser el más estable? El monóxido. El monóxido. Quiere decir que si yo pongo carbono en presencia de óxido de zinc a una temperatura mayor a 1000 grados, el carbono se oxida a monóxido de carbono y el zinc se reduce a zinc 0. El óxido de zinc se reduce. Entonces, yo voy a poder obtener el metal zinc a partir de su óxido por reducción con carbono a partir de los 1000 grados. ¿Sí? ¿Se ve? Y cuanto más estable sea el óxido, fíjense, mayor temperatura voy a necesitar para producir el proceso de reducción. Cuanto más chiquitita sea la ordenada al origen, como todos tienen la misma pendiente, esta curva se va a cruzar con la del monóxido a temperaturas cada vez más grandes. Entonces este gráfico me marca más o menos a qué temperatura el proceso de reducción con carbono empieza a ser eficiente e incluso me marca, de acuerdo a la estabilidad relativa de los óxidos, cómo voy necesitando aumentar las temperaturas a medida que voy cambiando el óxido que quiero reducir. ¿Se ve? El punto de cruce me dice, a partir de esta temperatura, la estabilidad del óxido queda por abajo y entonces lo que se va a producir es la reducción del metal del óxido a metal nativo con carbono. Fíjense que algunas curvas tienen un quiebre. Por ejemplo, la de zinc acá, la de óxido de magnesio acá y la de óxido de calcio acá. ¿Qué pasa en esos quiebres con la pendiente? ¿Aumenta o disminuye? Acá hay otra y acá hay otra. ¿La estabilidad preguntabas? No, con la pendiente. ¿Qué pasa con la pendiente? ¿Qué quiere decir que haya un quiebre en la curva? Que cambia la pendiente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la pendiente a partir de esos quiebres? En todos los casos. ¿Es mayor? Es mayor.
¿La pendiente qué es en estas curvas? Menos el delta S. Si la pendiente es mayor, ¿cómo es el delta S? No sé cómo pensarlo. Es fácil. Si la pendiente es menos delta S y la pendiente es mayor, ¿cómo es el delta S? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. El delta S es negativo. O sea, que lo que está pasando acá No, es que el delta S es más negativo, sí, menor. es menor. A cierta temperatura está cambiando el delta S, se está haciendo más negativo. ¿Y qué es lo que está pasando entonces para que el delta S se haga más negativo? ¿Cómo es que el delta S se puede hacer más negativo a cierta temperatura? ¿Qué pasa con el estado de agregación con la temperatura? Si yo empecé en un sólido y aumento la Está, temperatura, ¿qué es lo que puede pasar? está aumentando en módulo el delta No, S. vamos a la física. Ah, Lo que pasó ya lo sé, que es que el delta S se hizo más negativo. Listo. Ahora tengo que explicar por qué. Entonces, la física del problema. ¿Qué pasa cuando aumento la temperatura de un sólido? ¿Qué puede llegar a pasar? Un sólido cualquiera, y yo le aumento la temperatura. ¿Qué pasa? Tengo hielo y le aumento la temperatura. ¿Qué pasa? Cambia su estado de agregación Ok, de sólido a qué pasa? al líquido, en A este caso. líquido. El líquido tiene más o menos entropía que el sólido. más. Más. Entonces, lo que está pasando acá es que oeste están fundiéndose. Y entonces, al cambiar la diferencia de entropía entre reactivos y productos, cambia la pendiente. Porque es el único efecto que tiene la temperatura. Ahora la pregunta es, ¿cuál se está fundiendo? ¿Este o este? El producto, ¿Por qué? porque si no estaría disminuyendo la entropía. La entropía está siendo más negativa. Claro, pero el delta S, sí, claro, está bien. Eh, ¿Quién aumenta su entropía? ¿Reactivos o productos con la temperatura? Si el delta S se hace más negativo. No, reactivo. Reactivo. Reactivos. ¿Está bien? Entonces el delta S se hace más negativo. Entonces, ¿quién se está fundiendo? El metal de reactivo. El metal. Entonces, voy a ver que en los puntos de quiebre hay un cambio en el estado de agregación del metal. Pero Javi, una consulta. Es ¿Cómo puede ser? lógico, espera, una pregunta más y ya Sí. cierro. ¿Es lógico que el metal se funda y que no se funda este? ¿Cuál esperarían que tenga mayor temperatura de fusión? ¿El metal o el óxido? Claro, esa era mi pregunta. Acá que tengo una interacción, ¿la unión cómo es? Eh, unión Iónica, iónica. carga neta. Sí. Acá tengo interacción en carga neta, no, tengo, dijimos recién, cationes y una nube de electrones. Y que no es muy fácil, no es muy difícil mover un núcleo respecto del otro. Le pego un martillazo y lo deformo al metal. Entonces, ¿está bien que este se funda o que yo espere una temperatura de fusión más chica para este que para este? Eh, eso no te, eso puede ser porque vos por ejemplo, A ver, para el yo te digo una sólido cosa, yo agarro un pedazo de sal, le pego un martillazo y ¿qué pasa? se rompe, Le pego un martillazo a un metal y ¿qué pasa? se dobla. Se dobla. Entonces,
no tengo manera, es mucha más la energía que me cuesta mantener los iones, separar los iones y mantenerlos en estado líquido que separar los núcleos. Además, yo sé que conduce mejor el calor un metal. O sea, el movimiento de los núcleos se consigue uno respecto del otro, de energía cinética, se consigue a una temperatura, con una energía externa más chica en un metal que en un compuesto iónico, porque en el compuesto iónico tengo una interacción de carga neta, positivo y negativo. En el otro tengo una nube de electrones y cargas positivas. Así que puedo separar los núcleos y mantenerlos a una distancia más grande promedio, con una agitación mayor, a una temperatura menor en el metal que en el óxido. Entonces, es de esperar que se funda primero el metal, en términos muy generales, que el óxido. Entonces, eso está viendo además con que lo que se observa es un aumento en la pendiente, porque si no yo vería una disminución en la pendiente. Si se fundiera en el momento que el óxido se funde o se descompone, yo tengo que ver una pendiente que va al revés. Claro, y no se puede, ¿por qué estaría mal, por ejemplo, pensarlo? Porque vos en el óxido tendrías que primero romper la energía, o sea, tendrías que superar la energía reticular. Ah, no, no dije nada. Ya. Sí, es eso. Tenés, digamos, tu barrera más fácil de ver es la energía reticular. En el otro caso es la energía de cohesión, ¿no? Más o menos que mantiene unido a los núcleos. Pero lo que mantiene unido a los núcleos es esos electrones. Y esos electrones se mueven con los núcleos porque no es difícil moverlos. ¿Sí? Porque es una nube deslocalizada de electrones. Entonces es lógico esperar que funda el metal antes que lo que funde el óxido. Y eso es lo que se ve. Está bien, un cambio de pendiente que sube, además. Y, perdón, Javi, y otra consulta. Eh, Vos en el diagrama de Ellingham tenés el óxido, o sea, vos ponés, suponete en un horno, metés el óxido de manganeso. Sí. Eh, ¿Cómo se puede interpretar eso de que se funde primero el metal? No sé. No, yo tengo un óxido de manganeso. No, lo que yo estoy viendo ahí es el proceso de forma. Estoy graficando el proceso la energía Ah, del proceso de formación. Y el proceso de Sí, formación implica unos reactivos y unos productos. El proceso de formación es una reacción. Tiene un estado reactivo y un estado de productos. Lo que yo estoy diciendo es que si aumento la temperatura, lo que va a pasar es que a determinada temperatura este pasó de sólido a líquido y este todavía está sólido. Que no tiene nada que ver con poner óxido a calentar. claro. Si yo pongo óxido a calentar, lo que tengo es óxido y lo estoy calentando. A determinada temperatura se fundirá o se descompondrá. Se fundirá. O sea, sería comparar, Muy probablemente se descomponga antes de lo que se funde. o sea, sería comparar como dos casos aparte. En una tengo Son dos cosas distintas. Una cosa es comparar una reacción. Una reacción tiene reactivos y productos. Y comparo uno respecto al otro. Vos lo que me estás diciendo es tomo un compuesto y lo caliento. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá. Esta curva no corresponde a un compuesto, sino a una reacción. Sí, Aunque se escribe un compuesto, tengo que recordar que esta curva corresponde al proceso de formación de ese óxido. Es decir, está pensado en términos de algún reactivo. Uno es oxígeno y otro es el metal en su forma estable. ¿Sí? El delta G de formación es el cambio de energía libre de una reacción. Tiene reactivos y productos. Y eso es lo que estoy mirando. Entonces, cuando ocurre el cruce, por ejemplo, comparando con la reacción de oxidación del carbono, lo que yo tengo es que la estabilidad del óxido por mol de oxígeno es mayor que la estabilidad del óxido del metal y lo que ocurre es que el proceso de reducción por acción del carbono aparece. A veces voy a tener cambios de quiebre que en general tienen que ver con fusiones del metal. En este caso, por ejemplo, del óxido de magnesio. Si esto se mantuviera siempre sólido, me daría una temperatura de, ¿cómo se llama? De reducción del orden de los 2000. El hecho de que presente un quiebre, la entropía en este caso ayuda a que se produzca la reducción a una temperatura menor. A veces eso contribuye al efecto. Este proceso en general se lleva a cabo para los procesos metalúrgicos más típicos en altos hornos, en lo que se llama el alto horno. En el alto horno lo que se hace es, se mete el óxido del metal, se mete el carbón y se eleva la temperatura
lo suficiente y para que se produzca el proceso de reducción. Está bien, el carbono se mete desde arriba, finamente dividido, no es un carbono puro, es lo que se llama coque, y lo que se va obteniendo abajo es el metal fundido. Típicamente se trabaja a una temperatura donde el metal está fundido, entonces el metal sale en su fase líquida. Después se trabaja y eventualmente se hacen lingotes y demás. Se va soplando aire para permitir, porque lo que tengo que permitir es tener suficiente aire como para generar dióxido o monóxido de carbono. Y lo que se observa dentro de un alto horno es que hay un gradiente de temperatura, es decir, las zonas cercanas a la región de calentamiento están a temperaturas de 2000 grados, pero a medida que sube la altura del alto horno, las temperaturas se hacen cada vez menores. Entonces, lo que se ve cerca de la salida del alto horno que está por arriba son lo que corresponden a procesos a menor temperatura. A procesos a menor temperatura. Y a menor temperatura, las formas estables oxidadas del carbono es el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces lo que va ocurriendo es que lo que sale del alto horno es esencialmente dióxido de carbono, porque es la forma más estable del carbono a alta temperatura. Que si bien contamina por el efecto invernadero, no es venenoso como el monóxido de carbono. El monóxido de carbono sí es venenoso. O sea, en la parte baja yo formo esencialmente monóxido de carbono, es la parte de más temperatura, donde es más estable el producto monóxido de carbono. Ahí se produce la reducción del metal, que sale fundido por abajo, y a medida que voy subiendo en el alto horno y la temperatura se va reduciendo, esas formas de carbono van cambiando su estabilidad y lo que va pasando es que el monóxido se va a convertir a dióxido de carbono, que es la forma más estable de la forma del carbono a baja temperatura. Entonces, finalmente del alto horno lo que sale es dióxido de carbono. ¿Está bien? Le voy soplando aire además para tener exceso de oxígeno y que la oxidación sea todavía mucho más eficiente, para que la proporción de dióxido de carbono sea mucho más alta. ¿Está bien? Entonces todos esos procesos ocurren en estos dispositivos tecnológicos que se llaman alto horno. Bueno, entonces un diagrama de Ellingham me permite ir jugando con los distintos óxidos y viendo entonces cuál óxido es más estable que otro, o eventualmente a qué temperatura se puede producir el proceso de reducción de un óxido dado por acción del carbono, ya sea a dióxido de carbono o a monóxido de carbono. La oxidación de monóxido a dióxido o de carbono a dióxido de carbono. También me puede dar cuenta de las estabilidades relativas de los óxidos y en general, aparecen las temperaturas a las cuales se produce algún cambio de estado, que es típicamente en el estado de agregación del metal, ¿sí? Que es el que primero se funde. Esto se representa en los diagramas de Ellingham y, por supuesto, estos diagramas están hechos a una presión de oxígeno fija, que suele ser un bar. Si yo cambiara la presión de oxígeno, estos valores cambiarían, porque esta reacción está definida, volvemos para atrás, en función de un gas. Y el gas hay que especificar no solo temperatura, sino también presión. Hay diagramas de Ellingham más complicados en donde uno puede encontrar no solo la dependencia con la temperatura, sino también la dependencia con la presión. ¿Sí? Y recuerden, suele representarse por mol de oxígeno. ¿Por qué por mol de oxígeno? Para evitar el problema de la estequiometría que suele aparecer en los distintos compuestos. Los distintos compuestos van a aparecer distintas estequiometrías porque el estado de oxidación es diferente. ¿De qué otra manera se pueden presentar en la naturaleza los metales? Algunos de ellos, muchos de ellos, se encuentran no combinados con oxígeno para formar óxidos, sino combinados con azufre formando sulfuros. Oxígeno y azufre están en el mismo grupo, así que en principio, de la misma manera que se obtiene ion óxido, se puede obtener ion sulfuro, y también se pueden formar sulfuros iónicos, más o menos iónicos, entre el anión sulfuro y el metal oxidado. Y de esa manera también se encuentran a muchos de estos metales en la naturaleza. Si uno compara un diagrama ahora que tenga en cuenta la estabilidad relativa por mol de azufre de los sulfuros con la estabilidad relativa de los óxidos, no sé, tomemos alguno, por ejemplo. Tomemos el sulfuro de zinc.
Las formas son bastante parecidas. Yo encuentro de vuelta delta G de formación que van aumentando, o sea, la estabilidad de los sulfuros de vuelta igual disminuye con la temperatura. ¿Por qué? Por la misma razón que para los delta G de formación del oxígeno, porque estoy formando a partir de azufre en estado gaseoso, estoy formando óxidos, y a partir de a partir de determinada temperatura, eventualmente estas curvas presentan un quiebre de vuelta en el momento en que el metal se funde. Consideremos, por ejemplo, al sulfuro de zinc y comparémoslo con lo que pasa acá, donde está el óxido de zinc, que está acá. ¿Qué temperatura yo necesito para reducir al óxido de zinc con carbono? De este gráfico de Dellinger. Acá, en esta región, en esta temperatura, ¿quién es más estable? ¿El monóxido de carbono o el óxido de zinc? Curva del óxido de zinc es esta. La del monóxido es esta. El óxido de zinc. El óxido de zinc. ¿Y a qué temperatura yo podría empezar a tener zinc reducido por acción del carbono? Acá, ¿no? A partir del cruce, más o menos 1200 grados, pongamos. ¿No? Más o menos. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa con el sulfuro de zinc? ¿A qué temperatura lo obtendría? Un poco más, ¿no? Un poco más arriba, ¿dónde estaría el cruce? Esta es la de sulfuro de zinc. Entonces el cruce, ¿dónde estaría? Si yo siguiera con esto para acá. Como 1500 grados, ¿no? ¿Se ve? Sí. Bueno. Si hacen esta cuenta para más o menos los demás sulfuros, van a ver que pasa esto, que los sulfuros necesitan, para ser reducidos por acción directa del carbono, temperaturas mayores. Necesitan temperaturas mucho mayores para ser reducidos. ¿Con qué tendrá que ver esto? Con el tamaño del añón. ¿Con el tamaño del anión? No sé, tiré porque ¿Cómo son los sulfuros respecto de los óxidos? eh, más, ¿no son de radio más grande? Sí. Entonces la energía reticular, ¿cómo debería ser? Debería ser menor. Debería ser menor. ¿Sí? ¿Y entonces por qué necesito más temperatura para reducirlos con carbono? Porque tienen mayor radio. ¿Y dónde aparece el radio? ¿Cuál es el delta G de formación de este sulfuro? Más o menos. A 25 grados, pongamos, más o menos por acá. ¿Es menos cuánto, más o menos? Pongamos menos 420. Sí. Bueno, ¿cuánto es el del óxido? Mucho más chico, en valor absoluto. En valor positivo, ¿no? Sí. Al parecer son más estables los sulfuros. Bueno, de hecho, lo vimos recién, necesitan una temperatura mayor para reducirse por acción directa del carbono. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Por qué son más estables? Si dijimos que el radio del anión es más grande. Tiene que ver con la la deformación de la nube del sulfuro. No, los sulfuros son más grandes y si yo hiciera el análisis vería esto que está acá. Esta tendencia se cumple de manera general, puede haber una pequeña diferencia acá, pero
en general van a entrar bien los sulfuros. Respecto de los óxidos, no va a haber gran diferencia. Los óxidos son más chicos y los voy a encontrar por acá. Así que no es esa la diferencia. ¿Por qué son más estables los sulfuros? ¿Qué cosa? Porque esta es la reacción de formación. Y la reacción de formación en un caso tiene como reactivo al oxígeno y en otro al azufre 2. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Una cosa, y acá está escrita, una cosa es formar el sulfuro a partir de azufre 2 y otra cosa es formar el óxido a partir de oxígeno 2. Está bien que el óxido es más estable, pero romper una unión doble oxígeno-oxígeno me cuesta muchísimo más que romper una unión azufre-azufre. ¿Alguien me puede decir por qué? Nadie me puede decir por qué romper una unión. Para formar el sulfuro de zinc tengo que romper una unión, acá está la reacción, azufre-azufre. Para formar óxido de zinc tengo que romper una unión oxígeno-oxígeno. El producto es más estable, en el sentido de su energía reticular, es más chica en el óxido de zinc. Yo lo sé, el sulfuro de zinc tiene una energía reticular más chica. Vamos a recapitular, porque me hice en el lío yo. La energía reticular del óxido de zinc es más grande que la energía reticular del sulfuro de zinc. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque el anión sulfuro es más grande. Quiere decir que cuando se forma el óxido de zinc, el producto que se forma tiene una energía absoluta menor en el caso del óxido que en el del azufre. ¿Por qué la energía de formación es más chica en el caso del sulfuro? Porque cuesta menos energía romper una unión azufre-azufre. Romper una unión oxígeno-oxígeno cuesta mucho más. Entonces, en el balance de energía, el delta G de formación del óxido no es igual que el delta G de formación del sulfuro. ¿Y por qué cuesta más romper una unión oxígeno-oxígeno que azufre-azufre? Por el solapamiento. Por el solapamiento, porque son átomos más grandes los de azufre. Es una unión doble, pero es una unión doble peor, porque para formarla necesito solapar orbitales p en un átomo o en átomos que son más grandes. Entonces, ahí está la diferencia, y es una diferencia que también va a aparecer en la estabilidad del producto. El enlace carbono-oxígeno es mucho más estable que el enlace carbono-azufre en el dióxido de carbono, en el dióxido de carbono y en el dióxido de azufre. En el disulfuro de carbono, perdón. Entonces, claro, como el producto es menos estable, me cuesta mucho más temperatura lograr la reducción del sulfuro que lograr la reducción del óxido. Porque no me tengo que olvidar que lo que tengo acá son energías asociadas a procesos, donde hay reactivos y hay productos. Entonces no me alcanza con comparar una especie nomás. El resultado final es que la dependencia con la temperatura es igual, pero como el producto carbono-oxígeno es mucho más estable el enlace que carbono-azufre, termino necesitando mucha más temperatura para reducir directamente con carbono los sulfuros. De hecho, es tan malo el solapamiento entre carbono y azufre que fíjense que la línea de monóxido de carbono que se cruzaba acá aparece a temperaturas mucho más altas. ¿Por qué? Porque ahora en el carbono-azufre tengo que formar un enlace triple, que es todavía peor, mucho más difícil de formar. En el monóxido de carbono es muy eficiente y entonces esta curva aparece a valores mucho más bajos de temperatura. No, perdón, Javi, se me mezcló todo. Vos dijiste que la unión carbono-oxígeno es mucho más Uniones eficiente. múltiples entre carbono y azufre, incluso uniones simples, son más deficientes que entre Sí. carbono y oxígeno. ¿Por qué motivo? Porque los átomos son más chicos. Entonces pueden solapar mejor. Ah, está bien, entonces vas a necesitar más energía para generar una Entonces unión. voy a necesitar más energía para producir el producto que es carbono oxidado, pero
con azufre en un caso y con oxígeno en el otro. Está bien, si se me mezcla Igual, tiene reacción de acuérdense combinación. lo siguiente, es lo mismo que el ejercicio 4 que hicimos de uniones químicas hace 10 días, que era comparar carbono doble enlace oxígeno y silicio doble enlace oxígeno, porque había compuestos de carbono con doble enlace y no de silicio. Esto es exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora dejamos el carbono fijo y lo que vamos variando es oxígeno o azufre. Pero es exactamente la misma idea y exactamente la misma explicación. Fíjense que esta unión, este curva que aparecía acá en el oxígeno y el carbono, acá, esta se hace tan mala, la del carbono-oxígeno, que esto se levanta mucho para allá. Porque ahora estoy pretendiendo que carbono y azufre formen un enlace triple. Es mucho más inestable eso todavía. La resultante es que me cuesta mucha más temperatura hacerla de reducción directa de el sulfuro con carbono. Entonces, ¿qué hago? Lo hago en 2 etapas. El sulfuro lo oxido para obtener el óxido y el dióxido de azufre, y después el óxido lo trato con carbono. Ustedes me dirán, en energía no gané nada, porque la ley de Hess me dice, vos haces un proceso en 2 etapas y la energía que te cuesta es la misma que hacerlo en una, es cierto, pero lo puedo hacer a temperaturas menores. Son 2 etapas, cada una de ellas a una temperatura menor que si hiciera el proceso en una sola etapa, que me requeriría una temperatura mucho mayor, cerca de los 2000 grados. Entonces puedo hacer 2 etapas a 1000 grados, ponele, la energía total que me cuesta va a ser la misma. Pero el dispositivo tecnológico es más sencillo, porque implica trabajar con temperaturas menores, en 2 etapas, pero más sencillo. Entonces, los sulfuros lo que hacen es se tuestan y después se reducen con carbono. ¿Está? ¿Qué hora viene siendo? Bueno, vamos a hacer un intervalo acá. Esto que vimos, ahora vamos a empezar después a trabajar con metales. Estas preguntas que van y vienen, que vuelven y salen, son las preguntas clásicas de esta parte de la materia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tengo que ir hacia atrás y acordarme. Ese mecanismo lo vamos a ir practicando, pero lo tienen que practicar ustedes. Tienen que tener el conocimiento en la cabeza, porque las preguntas van a ser así, porque el parcial va a ser así. No es de qué color, qué día fue, qué día se, por ejemplo, qué día se produjo la Revolución de Mayo. Porque, o sea, a qué temperatura se produce la descomposición. Eso lo voy y lo saco el gráfico. Lo importante es saber por qué. ¿Por qué no antes? ¿Por qué después? ¿Por qué quiero la curva? ¿Por qué este óxido me da una temperatura más chica que el otro? Entonces, acostúmbrense a ir siempre hacia atrás y recordar. Lo que se hizo en el primer parcial no quedó en el primer parcial guardado en un cajón. Tiene que estar en un bolsillo para ser sacado rápidamente y usado. Entonces, estas preguntas de por qué, por qué, por qué, por qué son las preguntas que van a hacerse. ¿Cómo cambia una cosa? ¿Cómo cambia la otra? Esto sube, esto baja porque, esto sube porque, son los análisis que vamos a hacer. Así que vayan repasando, no dejen lo que hicimos en el olvido. Tengan siempre en cuenta las definiciones. ¿Por qué esto cambia así? Porque es una reacción, no es la propiedad de un compuesto, es una reacción. Entonces hay reactivos y hay productos. Y cuando hay reactivos y hay productos, los tengo que comparar entre ellos. No usar uno y el otro olvidármelo. ¿Está? Bueno, hagamos un intervalo de 20 minutos y después empezamos a ver propiedades de los metales S, aunque sea para ver si podemos hacer algunos problemas. O sea, Javier, seguís vos después. Sigo yo. Sí. Listo, bárbaro. Bueno. Hacemos entonces 20 de intervalo. Dale. Y 35 nos vemos.